Medio de la perspectiva y el punto de vista de José. Amén. Hemos mirado por el punto de vista de Zacarías, de Elizabeth, de María, y ahora tenemos que todos en el libro de Lucas, y ahora vamos a movernos a Mateo. Mateo, ustedes se recuerdan, es principalmente para los judíos, para que ellos sean convencidos que el Mesías, Jesús es el Mesías por todas las profecías que Jesús, la vida de Jesús cumplió, y la muerte y la resurrección y el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús cumplieron todas esas profecías. Y es interesante porque el Espíritu Santo no hace nada por accidente. Este libro era principalmente para los judíos, y aquí vemos a José. José era un hombre, la Biblia dice, vamos a leerlo, Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén. So vamos a parar ahí. So aquí, como dice, él era un hombre justo. Eso quiere decir, era un hombre que seguía la ley. Seguía la ley y era un hombre que era de la casa de el linaje de David. El linaje de David. Esas dos cosas de él, eso va a agarrarle la atención de un judío. Un judío va a respetar eso. Es un hombre justo, sigue la ley, son tres cosas. Y es un hombre que es el linaje de David. Entonces, y eso nos enseña que el Espíritu Santo no hace nada por accidente. Él usa esto para ganar los judíos. Él usa la vida de José, el perspectivo, el punto de vista de José para ayudar a convencer los judíos. Amén. Entonces, estamos en este momento que María regresa, y ahora, como dice, se encuentra que ella está embarazada por el Espíritu Santo, ha concebido del Espíritu Santo. Aquí dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo, se halló. Entonces, no hay mucho detalle que sabemos. Habíamos aprendido que en la cultura, cuando un hombre y una mujer, un esposo y una esposa están comprometidas, que en esa cultura los padres no la dejan hablar con el marido hasta que ese tiempo pasa. Entonces no sabemos si María pudo hablar personalmente con José. No sabemos cómo José se dio cuenta. No sabemos si fue por los padres de María. Pero de todos modos, María tuvo que decirle a los padres, y alguien se lo comunicó a José. Entonces, hay que recordarse que solo Zacarías, Elizabeth y María tuvieron una experiencia sobrenatural de cómo Jesús fue concebido. Amén. Solo ellos saben. Nadie más tuvo una experiencia sobrenatural. Entonces, los padres de María no tuvieron, y José tampoco, hasta este punto, ha tenido una experiencia sobrenatural. No sabemos cuánto tiempo
hubo entre el tiempo que María se le tuvo que comunicar a José hasta que el ángel se le apareció en el sueño. No sabemos cuánto tiempo, pero pasó un tiempo. Entonces, es interesante porque entre ese tiempo hay un versículo, acabamos la semana pasada con este versículo, es Salmo 105, versículo 19. Hay un tiempo de prueba. Durante el tiempo que la promesa se declara o uno recibe la promesa de Dios y el tiempo que esa promesa se manifiesta. Siempre hay un tiempo de prueba. Y para mí, leyendo estas escrituras, vemos que entre el tiempo que María recibió esta experiencia sobrenatural, le tuvo que decir a la gente que no tuvieron una experiencia sobrenatural. Antes de este tiempo que se manifestaba el nacimiento de Jesús, Jesús nació, era un tiempo de prueba para ellos. Era un tiempo, y así dice esto, Salmo 105, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. Y es un tiempo que es una prueba de fe en este tiempo, porque María está en un tiempo cuando todo parece mal para ella. La gente que tuvo esa experiencia sobrenatural, Zacarías y Elizabeth, están lejos de ella, 90 millas, ¿verdad? Lejos. Ella está aquí solita con gente que todavía no ha tenido un momento sobrenatural, que simplemente ella le tiene que decir, no, yo no estoy embarazada por un hombre, estoy embarazada por el Espíritu Santo. Y eso parece que no muy... no hace mucho sentido. Entonces, y José, su esposa o los padres de su esposa que ya tienen pacto, ya están, legalmente casados, está escuchando esta mujer, yo confío en ella, yo me estoy a punto de casarme con ella. Ella ha salido embarazada. Esto es un momento de prueba. Realmente, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar? Y estas son las cosas que nos tenemos que poner a pensar, porque todo es para nuestro ejemplo, todo es para aprender, porque es todo, Dios nos pregunta, entre el tiempo que recibes una promesa de mi palabra y el tiempo que se manifiesta esa palabra, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a seguir fuerte en fe o nos vamos a deprimir, nos vamos a cansar, nos vamos a dejar por vencidos, nos vamos a estresar, vamos a dudar? Hay muchas maneras que uno puede reaccionar y ese es el momento que tenemos que aprender. Y es interesante porque miramos la semana pasada, José conocía las profecías y vamos a mirar Isaías 7:14. Isaías 7:14, todos conocían esta profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos conocen esa profecía. Es fácil conocer una profecía. Amén. Pero en el caso de José, pero cuando llega al punto que es tu virgen, es otra cosa. Es otra cosa muy diferente. Es una virgen. Qué hermoso, qué lindo. Pero cuando te toca tu vida, tu experiencia, amén, eso es otra cosa, es otro nivel, otra cosa. Y es interesante porque Dios siempre sigue el mismo patrón en nuestras vidas. Él da promesa, pero estas promesas nos prueban.
prueban a dónde de verdad estamos, qué de verdad está en nuestro corazón, porque la palabra de Dios revela el corazón. La palabra de Dios revela lo que de verdad tenemos adentro, lo que de verdad somos. Y esa es la cosa que hay que aprender. Por ejemplo, tengo algunos ejemplos. La palabra, cuando llega, toca nuestra experiencia. Por ejemplo, hay veces que tener que pararse conforme a la palabra de Dios en contra de, por ejemplo, esta cultura en cual estamos viviendo, es difícil. La palabra, creer la palabra, vivir la palabra, predicar la palabra, vivir por la palabra, no es fácil en esta cultura. Hay que pararse firme en las convicciones que uno tiene, que recibimos de la palabra de Dios. Y hay veces que la palabra de Dios nos incomoda, pero porque nos obliga a pararnos para nuestra fe. Nos obliga a pararnos por la fe y en contra de el mundo, en contra del mundo. Y por ejemplo, les digo, ahora sabemos, a lo mejor cómo va la cultura, lo que están tratando de normalizar todo de la homosexualidad y el transgénero, a lo mejor nos llaman homófobo, transphobic, ¿verdad? Nos ponen esas etiquetas a un cristiano y nosotros sabemos eso no es verdad. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo es para todos y todos somos pecadores y hay perdón si todos nos arrepentimos. Nosotros sabemos eso, pero tenemos que pararnos firme en lo que dice Dios. Y no podemos irnos con la corriente de el mundo y a lo mejor eso nos incomoda nuestra vida. En el caso de José y de María, los dos, la palabra de Dios estaba incomodando, estaba como que atacando su reputación, porque María era una niña buena y ahora sale embarazada. Ahora parece, con toda la evidencia de las circunstancias, que ella hizo mal. Amén. Y también José, hay muchos que pueden decir José. ¿De verdad? ¿No fuiste tú, José? Tú eres a lo mejor se fueron allá atrás de la casita allá atrás y José, aún la reputación de José estaba ahí medio, había preguntas, pudiera haber habido preguntas por la reputación de José. Y hay veces que la palabra de Dios, como la gente nos duda, nos acusa, nos cuestiona, amén, simplemente por hecho de tratar de obedecer a Dios y seguir a Dios. Y les doy este ejemplo que me recordé cuando ustedes han escuchado la historia que estábamos viviendo en Chicago y ya teníamos esa inquietud, que sabíamos que íbamos a movernos a un lugar para el ministerio, para servir al Señor. Y no sabíamos a dónde. El pastor quería Tucson, yo no quería Tucson porque su familia estaba ahí. Entonces, si soy sincera, entonces, y yo quería, pero él me decía, podemos comprar una casa grande y son menos caras, o me estaba tratando de, entonces yo me quería ir a un lugar que no conocía, y por Nueva York, Connecticut, yo me quería ir allá, porque tenía amigos que vivían por allá. Entonces estábamos orando, porque uno ora, porque dice, quiero la voluntad de Dios. Pero la cosa es que creo que oramos, pero ya tenemos como la mente hecha, ¿verdad? Llegó el momento que un día Dios como que me estremeció, porque escuché muy claro en mi corazón, pareció como una voz, pero yo escuché, tu vida no te pertenece. Cuando yo escuché esas palabras, como que dejamos de jugar.
religiosamente, como que nos estremeció. Empezamos a de verdad buscar de Dios y Dios nos dejó saber que Las Vegas, en nuestro corazón. Entonces nos pusimos de acuerdo, Las Vegas, teníamos como esa luz roja, no, luz verde, que es uno sabe. Entonces le tuve que empezar a decir a mi mamá, a mi papá, a la gente, a las amistades, vamos a Las Vegas. ¿Y qué me dijeron? Las Vegas. Las Vegas, ¿qué vas a hacer en Las Vegas? ¿Vas a vivir en el strip? ¿Van a empezar a jugar? ¿Qué van a hacer? Eso nadie estaba de acuerdo y pensábamos que éramos locos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué estamos pensando? Y fue como una vergüenza. Yo me sentí con vergüenza decir que íbamos a ir a Las Vegas. Sentí, y mira cómo Dios usa todo, porque esa vergüenza que yo sentí era orgullo. Era orgullo y Dios permite cosas para revelar lo que uno de verdad tiene adentro. Si mi carne estuviera muerta, no sentiría esa vergüenza. Pero mi carne no estaba muerta, estaba muy viva. Y lo que la gente pensaba me importaba. A eso era una prueba. Íbamos a decir, no, la gente se está riendo de nosotros, no vamos a ir a Las Vegas, eso es una locura. Y hacer lo que queríamos hacer, o íbamos a aguantar, todo lo que nos estaban echando, aguantarlo y hacer la voluntad de Dios. Amén. Es una pregunta que tenemos que decidir qué vamos a hacer en esos tiempos de prueba. Y eso es lo que Dios quiere ver. Hay veces que la palabra de Dios nos complica lo que Dios dice, que pide como un sacrificio, siembra una semilla. Uno dice, no tengo para sembrarlo, pero el Espíritu Santo nos está moviendo, porque Él sabe la razón. ¿Verdad? Hay veces que es escoger, hay que escoger amistades, entre amistades. Hay gente que cuando uno cree la palabra de Dios y lo que dice la palabra, eso ofende muchas personas. Y vamos a escoger creer la palabra o tener el temor del hombre. Nos pone en una posición difícil, que uno tiene que escoger a Dios. Eso estábamos hablando del COVID que pasó. ¿Cuánta gente perdió sus trabajos? Porque no se quisieron poner la vacuna. Mucha gente perdió trabajos o mucha gente perdió amistades, porque creen de una manera y uno cree de acuerdo a la palabra de Dios. La gente te bloquea, la gente te corta porque uno escoge creer y vivir por la causa justa de Dios. Estos son momentos que la palabra de Dios nos pone en momentos difíciles. Y hablábamos del COVID, lo que pasó, que habían hecho esa declaración. No, las iglesias se cierran, pero Dios dice no podemos parar de congregarnos. Uno tiene que hacer esas decisiones. ¿Voy a obedecer al hombre o voy a obedecer a Dios? Y eso puede ser peligroso porque ¿cuántos pastores no pusieron en la cárcel? Y eso fue peligroso, a ir en contra no era ley, pero era declaración. Entonces hay que escoger y aún antes sabemos, ellos hicieron eso, lo de COVID, pero no podemos ser ignorantes de no pensar que no están tratando de hacer algo otra vez, de la misma clase de cosa. Están planeando ahora mismo y uno como que antes uno ya tiene que hacer sus decisiones. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que confiar en Dios, tenemos que seguir con Dios. Y esas son las cosas tenemos que hacer nuestras determinaciones. Amén. Ante tiempo, nuestras decisiones, porque Dios nos da promesa. Romanos 10:11. Romanos 10:11. Esto es una fuerte. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere
no será avergonzado. Y eso me encanta, porque cuando decidimos creerle a Dios de verdad, vamos a obedecerle, ¿verdad? Vamos a seguirle, vamos a hacer su voluntad, vamos a seguir con Dios, caminando en sus caminos, vamos a pararnos por nuestra fe, pararnos en la palabra de Dios, pararnos por lo que Dios dice claramente en su palabra. Pero nos da esa promesa, si lo hacemos, aunque llegan momentos de que incómodos, llegan ataques, llegan momentos, difíciles, que la vida un poquito se complica, perdemos, parece que estamos perdiendo, pero la Biblia dice, al final de todo, al final de la cuenta, nunca vamos a ser avergonzados. Amén. Nunca vamos a ser avergonzados. Y eso es hermoso. Nunca vamos a ser avergonzados. Nunca vamos a ser, otra versión dice, nunca vamos a ser desgraciados. Amén. O avergonzados. Nunca, nunca. Digan conmigo nunca. Nunca. Diga, Dios tiene mis espaldas. Dios nos confirma al final de la cuenta, aunque para un momento a lo mejor parece que estamos perdiendo por obedecer a Dios, al final de la cuenta siempre vamos a ganar. Siempre, digan conmigo siempre. Amén. So diga, ayúdame Espíritu Santo. En el nombre de Jesús vamos a hacer nuestras determinaciones. Nunca vamos a ser triste o avergonzado por haber creído y obedecido a Dios. Amén. Y esa es la verdad. Y eso es lo que aprendemos. En ese momento está María y está José. En este momentito, no sabemos cuánto tiempo era, pero es el momento de prueba que la fe se está purificando, porque uno decide creerle a Dios. Y estamos viendo lo que está de verdad en María y lo que está de verdad en José. ¿De qué son hechos? ¿De qué son hechos? So, gloria a Dios. Vamos a mirar. Vamos a seguir aquí. Vimos esa profecía. Y quiero decir algunas palabras aquí. Déjame decidir si tenemos tiempo. Sí, yo creo que a lo mejor vamos a tratar. Ok, Isaías 7:14 otra vez. Es esa profecía que la Virgen va a concebir y tener un hijo. Y aquí nos dice en el Antiguo Testamento, esa profecía fue de 700 años antes que María concibió, 700 años. Y la cosa es esta, ahora con el Nuevo Testamento aprendemos mucho más de la razón que tenía que ser de esta manera, que en la palabra que es eterna, tenía que tomar carne y ser nacida por una virgen y venir y tener un cuerpo y vivir como él vivió. Sabemos, ya hemos hablado, él tenía que nacer de una virgen porque tenía que ser la simiente de tenía que ser esa simiente divina de Dios, amén, o tenía que ser por el Espíritu Santo. No podía tener la sangre de un hombre natural, porque la sangre de Jesús, sabemos que toda sangre de todo bebé viene del Padre, y la sangre de Jesús tenía que ser perfecta y poderosa. Y eso es algo me impresionó que escuché hoy. Alguien estaba diciendo, pero tú no sabes el pecado que yo he cometido, el gran pecado que yo he cometido. Y la respuesta es, tú no entiendes el gran poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier pecado. Tiene todo el poder para limpiar, perdonar, borrar
cualquier pecado, no importa qué tan grande y horrible es ese pecado, la sangre de Cristo es más poderosa para perdonarlo. Amén. Y por eso esa sangre tenía que ser perfecta, sin mancha de la maldición del pecado y la muerte. Amén. Eso entendemos. Él es el Hijo de Dios, pero necesitaba también el ADN de María, ¿verdad? Porque necesitaba ser hijo de la simiente de una mujer, hijo del hombre al mismo tiempo. Entonces, él necesitaba nacer con un cuerpo natural. Él necesitaba nacer legalmente por un cuerpo, venir nacido como un bebé primero. Dios no lo pudo mandar ya de 33 años a la tierra, o no lo pudo mandar en forma de un espíritu a hacer la obra. Tenía que ser en un cuerpo. Amén. Y tenía que entrar por nacimiento. Miren en Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque los sacrificios de animales solo eran temporales para cubrir los pecados ceremonialmente de los judíos, para que pudieran acercarse a adorar a Dios. Era temporal, no eran poderosos para quitar el pecado de todo el mundo. Por eso sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo a Jesús para que él tuviera que ese cuerpo nacer por una virgen para poder entrar en este mundo legalmente. Y me gusta la amplificada, dice, me has preparado un cuerpo para ofrecer. Eso es lindo porque Jesús fue el único que nació para morir. Nació en este cuerpo natural como un bebé para morir, para ofrecer su cuerpo como sacrificio. Y necesitaba un cuerpo para poder moverse legalmente en esta tierra. Y ese es un principio espiritual muy importante, porque miren en Lucas 11:24, lo 11:24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es Jesús, y está explicando algo muy importante, un principio espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, volveré al cuerpo de donde salí para tener reposo y poder actuar y hacer lo que yo quiero hacer. Y eso es importante, es entender, Satanás y los demonios no pueden andar matando y destruyendo, necesitan un cuerpo para hacerlo. Necesitan hacer su voluntad, que es robar, matar y destruir. Solo lo pueden hacer por un cuerpo, influenciar a una persona para robar, matar y destruir. Pueden robar o matar y destruir de sí mismo y de otras personas, pero solo lo pueden hacer por un cuerpo. Amén. En la misma manera, Dios solo puede moverse en este mundo por un cuerpo. Él manda su espíritu y nos llena a nosotros. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Él no puede venir y hacer lo que Él quisiera hacer, fuera bueno si lo pudiera hacer, pero ese no es el sistema. Necesita que nosotros oremos, que nosotros declaremos, que nosotros seamos las manos de Cristo, hagamos su voluntad. Él lo necesita, si no, Él no lo puede hacer. Ese es el poder de un cuerpo. Amén. Entonces, por esa razón, Dios le preparó un cuerpo a Jesús y Él necesitaba venir como un cuerpo humano,
un cuerpo humano, porque él para poder entender todo lo que estamos pasando. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. So, él necesitó entrar como un humano, hijo de hombre, para poder sentir el cansancio, el sueño, el hambre, la sed, sentir todas las tentaciones, sentir todo el peso de las fuerzas de este mundo, pero sobrevivirlas. Amén. Tener victoria sobre de ellos. ¿Para qué? Para entender lo que vivimos. Por eso nuestro sumo sacerdote podemos acercarnos y desahogarnos y decirle todo y él entiende. Es una cosa decir, hoy sí, yo te entiendo, pero nunca haber vivido lo que ellos han vivido. Pero Jesús ha vivido lo que nosotros vivimos. Y por eso Él nos escucha y nos entiende y compadece con nosotros. Amén. Pero lo hermoso es que Él también tuvo que venir como este humano debajo de la ley, pero no endeudado a la ley, porque Él era Dios al mismo tiempo. Entonces Él no estaba debajo de la maldición del pecado y de la ley al mismo tiempo. Y entonces, porque miren en Gálatas 4 y 5, él no le debía nada a la ley, porque él tenía que calificar para pagar nuestra deuda. Si yo tengo una deuda, yo no puedo pagar la tuya, porque yo tengo la mía. So, él como Dios no tenía deuda a la ley, porque no estaba debajo de la maldición de la ley. So, Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él tuvo que vivir. So, él vino. Él no estaba debajo de la maldición porque no tenía pecado, pero él cumplió la ley y al final de su vida, él pagó nuestro precio por quebrar la ley. Nosotros quebramos la ley y él pagó nuestra deuda. Y él solo calificó porque él no tenía su propia deuda. Él era libre y calificó para pagar nuestra. ¿Y cuál fue el propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estábamos bajo la ley porque habíamos quebrado la ley y porque éramos ahora esclavos a Satanás. Pero él vino, cumplió la ley, pagó el precio, pagó la deuda y nos redimió. Amén. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Diga conmigo, soy hijo, estoy en la familia, libre de la ley, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que es interesante pensar esto, la ley que José seguía, porque él era un hombre justo, era la ley, la misma ley que requería que María, que es la que estaba embarazada con el único que iba a cumplir la ley, pero esa misma ley requería que María la mataran. Y si la hubiesen matado por estar embarazada, hubiesen matado el Redentor que iba a cumplir esa ley. Y desde ahí empezó Satanás, ¿verdad? A tratar de matar al Mesías. Y eso es, el único que podía cumplir la ley requería que su madre la mataran. Y cuando lo estaba cargando a él. Pero Dios es tan grande, tan perfecto,
en todo lo que Él hace, es perfecto. So uno se pone a pensar todo lo que Dios tuvo que poner en orden, en su lugar, para cuidar a esa semilla que ella estaba cargando. Amén. Es hermoso, hermoso. So, gloria a Dios. Miren, para terminar, 1 Corintios 15:47. 1 Corintios 15:47. El primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. Amén. So, eso nos quiere decir que lo que el primer Adán quebró o destruyó, el segundo Adán, que es Jesús, vino a arreglarlo en el nombre de Jesús. Amén. So digan conmigo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. So, José, José, siendo este hombre justo, está aquí está en una situación que él tiene que decidir qué va a hacer. Él tiene que decidir qué va a hacer. Tiene que pensar. Como el pastor siempre dice, toma un paso para atrás. Dice, cálmate. Ve despacio y toma un paso para atrás y piensa, Entonces, no reacciones. Imagínese cómo José pudiera haber reaccionado a estas noticias. Y mira, tenemos un ejemplo muy interesante. Pudiera haber pasado de cualquier manera, porque la palabra de Dios revela lo que hay en el corazón. So, miren en Génesis 38:24, rapidito les digo el contexto, la historia que ustedes la conocen. Es la historia de Judá. ¿Se recuerdan? Judá tenía 3 hijos, el padre de la tribu de Judá, el padre. So, tenía 3 hijos. El primero se casa con Tamar. Y no tienen niños y el hijo se muere. Entonces la cultura decía, cásate con el segundo hijo y trae hijos para el primer hijo, nietos para él en su nombre. So, se casaron, pero este hijo segundo se muere. Entonces tiene un tercer hijo, es chiquito, es joven, pero Judá pensó, esta señora tiene una maldición, está matando a mis hijos, yo no quiero perder más hijos. So él solo le dice, tú ve a la casa de tus padres y cuando el tercero crezca un poco, te llamo, y se casan. So pasaba el tiempo y no la llamaban. Y ella se empezó a enojar y está diciendo, ¿qué pasa? No me están llamando. Y mientras la esposa de Judá se muere. Entonces él se está triste y todo, pero después de un tiempo ya se le quita la tristeza y ya tiene ganas para, ustedes saben, una mujer. So él se va y él se va, pues está buscando una mujer. Tamar escucha lo que está pasando y se viste de ramera, de prostituta, y va, y entonces ahí se encuentra con Judá y él no sabe quién ella es, y van juntos y después de todo él no tiene para pagarle. Ella dice, no importa, solo me ayudan porque no sé en español, me das para caminar. Él tiene un bastón, me das tu bastón, me das tu brazalete, sí, que lo identifica, y me das tu anillo. Cuando me traigas el dinero, yo te regreso tus cosas. Entonces, así fue. So, él va a su casa, manda a su siervo para pagarle, y van al lugar, a la ciudad, y él busca, ¿a dónde está la ramera que se sienta aquí? Y ellos dicen, aquí no hay ramera, nunca ha habido. Entonces, él dice, bueno, ¿qué pasó? Y ahí pasó. So, aquí estamos en Génesis 38:24 para ver lo que pasó en esa situación. Tamar se regresa a su casa, se quita su ropa de ramera y se pone su ropa de viuda otra vez. Pero dice aquí, y aconteció que al cabo de unos 3 meses
fue aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y he aquí está encinta de las fornicaciones. Qué interesante, 3 meses es casi igualito que María, está en esta situación, está en la misma situación. La gente a lo mejor la está acusando por la misma cosa, pero mira cómo Judá reacciona muy diferente que José. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. La quiere quemar en vivo. Y dice aquí, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el anillo, el cordón y el báculo. ¿Ok? Son las 3 cosas. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sella mi hijo, y nunca más la conoció. Más justa. ¿Qué pasó? Él reaccionó, la quería quemar en vivo, pero se le olvidó que él había cometido fornicación también. Se le olvidó y solo quería juzgar a esta mujer. Amén. Y esa es la cosa que hay que tener mucho, mucho cuidado. Miren en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 es un versículo poderoso. Dice, cuando alguien, otra vez, solo para aprender, cuando alguien, un hermano o una hermana se cae en pecado, los tenemos que corregir con mucho ternura, cuidado, ¿verdad? Cuidadosamente recordando a nosotros mismos. Eso es lo que dice este versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si queremos actuar en una manera de verdad espiritualmente, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que recordarnos que nosotros somos humanos y débiles y en cualquier momento también pudiéramos caer. Hay que hacer con mucho temor de Dios y mucho cuidado. Y esto es la historia que hoy siempre me llega al corazón. Había un predicador y este predicador ya se estaba poniendo famoso. Entonces lo llamó a un programa Nightline de televisión y lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? Estás poniéndote muy famoso y nosotros te podemos hacer el próximo Billy Graham. Queremos que vengas al programa para entrevistarte, para hacerte aún más famoso. Entonces, él le gustó la idea de eso, escuchó, y eso es la cosa. El enemigo siempre sabe qué tenemos aquí en el corazón. Si él tenía un poquito de orgullo ahí adentro y el enemigo pudo tomarse de ese orgullo. Como dice la Biblia, Jesús no tenía nada que Satanás se podía tomar de él. Amén. Entonces, él fue. Pero en esta entrevista no era para hacerlo el próximo Billy Graham, era para destruirlo. Y le preguntaron y le dijeron y le acusaron. Fue un desastre y lo quebrantó completamente, lo destruyó, lo destrozó. Fue a su casa destrozado y como que el enemigo usó lo usó todo y finalmente entra una mujer. Y él fue y va con esta mujer, ya se está como cayendo, ya todo el enemigo lo mezcló y lo usó en contra de él. Se va con esta mujer, deja a su esposa, se divorcia de su esposa y pierde todo,
Amén. Conozco su nombre, pero nadie lo conoce. Amén. Ya pierde todo. Entonces pasan tiempo y la esposa, la ex esposa, está en un programa, creo que fue un programa cristiano, a donde la están entrevistando, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Cómo te restauró Dios? Todo lo que eso. Pero empiezan a hacerle preguntas como tratando de que ella diga cosas malas en contra del ex esposo. Y ella astuta, entendió lo que estaban tratando de hacerla decir. Y ella dijo, ¿saben qué? Cuando yo me pongo y pienso de mi esposo, mi ex esposo, yo pienso, si yo estuviera o fuera estado en la misma situación en cual estuvo él, yo a lo mejor hubiese hecho lo mismo o peor. Y esa contestación, ella dice, yo no lo culpo, yo lo perdono. Y cuando ella dice eso, siempre me toca el corazón, porque eso es correcto. Ella no lo juzgó, no lo condenó, no dijo barbaridades en contra de él. Simplemente ella entendió, si yo hubiese vivido lo mismo, a lo mejor hubiese hecho lo mismo o peor. Soy capaz de hacer lo mismo o peor en mi propia carne. Amén. Y eso la guardó de pecar. Realmente. Y eso es lo que dice en la palabra de Dios, que nos tenemos que recordar. Hay que recordarnos, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Amén. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro, ¿cómo se porta el amor? ¿Cómo se porta el amor? Dice aquí, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso no quiere decir que tenemos que ignorar el pecado. Quiere decir que cuando hay que corregir el pecado, hay que corregirlo con humildad y con amor, y como decía el versículo, con mansedumbre, amén, poniéndonos a nosotros, pensando como si yo caería, como quisiera que me trataran a mí. Quisiéramos la misericordia nosotros, amén, en el nombre de Jesús. Es muy poderoso, y eso es por eso vemos el ejemplo aquí de José. Mateo 1:19, una vez más para leerlo. Dice, José, era un hombre justo y no quería infamarla. Dice, quiso dejarla secretamente. Amén. No quería infamarla. A lo mejor, él pensó que hay un ejemplo aquí en el Antiguo Testamento. Lo leo rápido, creo que lo voy a leer más rápido si lo trato de explicar. Deuteronomio 22:23. Yo sé que ya está un poquito tarde, vamos a tomar este versículo. Dice, si hubiere una doncella virgen desposada con marido, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán. La doncella porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la esposa de su prójimo. Así que esa es la situación, parece de María. Eso es lo que José pensó. Bueno, él pensó la segunda, a lo mejor. Esta es la segunda situación. Así quitarás el mal de en medio de ti. 25. Mas si el hombre hallara en el campo una doncella desposada como María, y él la forzare y se acostare con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella, porque ella trató de gritar y fue una violación y nadie la escuchó.
So, a lo mejor a lo mejor él piensa, bueno, a lo mejor eso pasó y ella tiene vergüenza, no está diciendo esta historia del Espíritu Santo. So, él está caminando en la ley, no se va a casar con ella, pero en amor, porque le va a dar estos papeles de divorcio. Y eso es muy importante porque lo que hacían los religiosos, los hombres de duro corazón en esos días, es que si se cansaban de su mujer, no les gustaba cómo cocinaban, cómo hablaban, cómo olían, cómo se vestían y ya se enfadaban de la mujer, la botaban en la calle y ya las mujeres ya no se podían casar, no es como hoy que podían buscar un trabajo, ya no tenían futuro para ellas. Por eso Moisés, como explica Jesús, después vamos a leerlo en a lo mejor 2 o 3 años cuando lleguemos, que José, como decía Jesús, dijo, por eso Moisés te dio el papel de divorcio, carta de divorcio. En hebreo se llama un get. G-E-T-T. Un get. Pero es carta de divorcio y así la mujer, ambos se podían casar de nuevo y ella podía tener una vida. Era Jesús dijo, es por dureza de tu corazón, porque eso no es la voluntad de Dios. Que es el divorcio solo por fornicación. Amén. Que es todo pecado sexual. El adulterio es debajo de la categoría es una categoría debajo de la fornicación. Esa es la única excusa, la única razón legítima para un divorcio. Amén. Entonces, eso es lo que José, él paró, él empezó a pensar en su mente. Él, en este tiempo que él tenía de prueba, había decidido, no la voy a infamar, como decía, infamarla, no voy a decir la razón, solo calladitamente, defamar. Difamarla, no la voy a difamar, la voy a dar esta carta de divorcio calladito y para que ella pueda hacer su vida. Vemos ahí misericordia, pero hay que recordarlos lo que él había decidido en su mente en este tiempo. Amén. Vamos a ver lo que pasa la semana que viene en el nombre de Jesús. Solo lo que hay que, y el último punto que quiero decir es que en todo este tiempo de prueba nunca vemos a María estresada. Ni una palabra que María está preocupada, que está llorando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque ella sabe que Dios la está respaldando. Ella se está entregando a las manos de Dios. Y solo quiero poner este versículo. Vamos a ver, voy a escoger uno. Voy a escoger 1 Pedro 2:23. Dios 2:23. Ella está siguiendo realmente el ejemplo de Jesús. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuando estamos en ese momento que a lo mejor por la palabra estamos parados, firmes, pero estamos en el momento de prueba, a lo mejor la gente nos malinterpreta, los malentiende, cosas así. ¿Qué hay que hacer? Simplemente confiar, ponernos en las manos de Dios, porque Dios es el que juzga justamente. Amén. Él nos está respaldando y Él nunca nos abandona. Él siempre nos levanta y al final de todo no vamos a ser avergonzados. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pies. Dios nunca nos falla,
nunca nos abandona. Podemos confiar en Él, aunque estamos en ese tiempo, de creerle a Dios, de tomarnos de la palabra. A lo mejor todo parece que se está poniendo peor de antes que teníamos la palabra, pero es una ilusión. Es una ilusión, porque cuando estamos tomados de la palabra de Dios, Dios es el que está obrando detrás de las escenas. Y Él es el que está poniendo todo en orden. Y Él es el juez justo. Y podemos descansar y ponernos en sus manos en el nombre de Jesús y saber que Él nos está respaldando. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. En medio de todo, Señor, creemos en ti. En medio de todo, confiamos en ti, Señor. En medio de todo, descansamos en tu palabra, conociendo que tú estás con nosotros, que tú nunca nos abandonas, nunca nos fallas, que tú siempre nos cuidas y nos amparas, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos, Señor, que es por la fuerza de tu Espíritu Santo, la fuerza, el poder que podemos permanecer, Señor, permanecer en fe, permanecer creyéndote, Señor, permanecer en obediencia de tu voluntad, permanecer, no importa lo que pasa en este mundo y las tormentas y las pruebas y como las cosas se ven, como parecen, en cada momento confiando que podemos tomarnos de ti, de tu palabra, de tu presencia. Eres nuestro refugio, nuestra roca y eres nuestro juez justo, Señor. En el nombre de Jesús, y aprendemos a confiar en estos momentos, Señor, de prueba, la prueba de nuestra fe, Señor, que tú estás probando probando nuestra fe y vamos a salir como oro. Nuestra fe va a salir purificada como oro. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo vivo por fe. Yo camino por fe. Yo venzo por fe. Y yo soy fuerte en la fe de Dios que habita en mí, está creciendo. Yo me estoy nutriendo con la palabra de fe. En el nombre de Jesús me estoy edificando sobre de mi fe, orando en el Espíritu. Y estoy venciendo el mundo en Cristo Jesús por la fe de Dios que permanece en mí, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya, amén. Que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que les dé su paz.